Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enshrouded. Ya sabéis, esto es una demo de este juego que está en Steam y que la verdad que tiene muy buena pinta. Ya veis cómo se ve. Hicimos un vídeo por ahí, creo que tenéis por ahí un vídeo anterior donde hicimos algún avance, os enseñé cómo se construía madera, piedra y tal, y vamos a darle un poquito más. Ya sabéis, lo tenéis en Steam. La demo, y si os gusta, que a mí me encanta la verdad, lo vamos a pillar pero del tirón en cuanto salga. Venga, vamos a hacer avanzar un poquito más en la historia, a ver hasta dónde nos deja llegar esta demo. Pone, encuentra al sobreviviente dormido. Vamos allá, se supone que tiene que ser arriba en la parte de arriba. Si podéis ver, tiene como un pequeño GPS, una pequeña brújula, y pone que es por allí. Pues venga, vamos allá. Esto, aquí es donde revivimos. Si recordáis del vídeo anterior, aquí es donde revivimos cuando nos matan, en esa hoguera o algo así. Creo que la otra vez ya hicimos esta parte. Abajo pone lo que tenemos. El hacha este. Tenemos una antorcha que se hace todo con la ruleta del ratón. Vendas. ¿Vendas o escudo? Tiene escudo, lo que pasa es que no cuando... Espada corta oxidada. La otra vez nos mataron aquí abajo. Si recordáis, en el vídeo anterior creo que nos metimos por aquí. Por ver esta parte. Así que tiene la niebla y tal. Y... eso no. Y creo que fue por ahí por donde nos mataron. Creo que hay que bajar por aquí. Oh, espérate, vamos a coger esto del cofre. Eso es lo que más me gustaba, que lo abra con el pie. Venga, va. Me encanta el tema de abrir los cofres con el pie como si fuera una papelera. Aquí hay otro cofre. Y aquí hay algo. Una antorcha, puede ser. Saquear. Para la saca. Paso. Me lo quedo también. Podéis romper, no sé si os acordáis. Joder. Podéis romper todo lo que queráis para acumular cosas en el inventario. O sea, por ejemplo, madera. Yo me cargo esto. Cogería madera. Cogería tela, cuerda, y todo eso nos vale para luego craftear cosas. Cuando hay la niebla esta, si os acordáis, veis arriba, tenéis un tiempo que os va a contar 4:55, que podéis estar en la niebla sin que os pase nada. Pues la chaval. Sin que os pase nada, Vamos a salir, vamos a intentar avanzar lo máximo posible. Esta cápsula. Eso vale para meter el contador otra vez a 5 minutos, que es lo que puedes estar, Vamos a ver. Se puede correr un poco más, sí. Con el shift corréis. A ver si recuerdo bien dónde fue donde nos mataron la otra vez, para no cometer exactamente los mismos errores. Creo que se subía por aquí. Ahora fíjate, suelta todo y arriba. Creo que era por aquí. Se gasta la estamina, sube bastante rápido, pero... 98 metros, creo que fue donde palmamos la última vez.
¿Podemos recuperar las cosas o no? Pone, si le das a la J, sale el diario, la misión. Encuentras, busca otros vivientes, el mundo está perdido, pero no yermo. Los supervivientes del velo esperan ser detectados por su... Vale. Mostrar en el mapa. Ahí es donde estaría el tío, ¿no? Aquí es donde hemos palmado. ¿Y esto qué es? Hay algo por ahí. Ahora lo vamos a echar un vistazo. La otra vez creo que llegamos aquí. Creo que saltamos por arriba, ¿eh? Se está destruyendo la lanza, pero no estamos consiguiendo nada. Por aquí fue donde fuimos la otra vez. Creo que nos mataron ahí. De hecho creo que fue el tipo... ¡Hijo de perra! Creo que fue el tipo ese, ¿eh? Voy a ver si me lo... ¿Dónde está ahora? Ah, está aquí debajo, ¿ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Me lo he comido de frente, tío. ¡No! Reaparece en el principio, tío. Venga, voy a cortar. Bueno, pues estamos aquí otra vez y de camino aquí me he creado este arco. El arco le das a crear, creación. Y aquí te vienes arma, vendría el arco y las flechas. Me he creado un arco y una flecha con ramitas, cuerda y tal. Para ver si me lo puedo hacer desde aquí arriba. Sin tener que bajar porque el tío este... tiene pinta de que va a ser duro, ¿eh? Así que vamos a intentar hacerlo desde aquí arriba. Esto era todo lo que teníamos antes, ¿eh? Ahí está el tío. Flecha de madera. Creo que le hemos dado, ¿eh? Creo que sí. Ya está, ya. Creo que sí, ¿eh? Creo que lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Saquear. ¿Qué tenía? Trozo de metal y tela rasgada. Y he visto que tenéis como un cofrecito por aquí. Saquear. Trozo de metal y dormir. Dormir creo que era para guardar, ¿eh? ¿No? Confort, calidez. No, no te duermas otra vez. Vale. Creo que tenía aquí... Esto es lo que yo había visto. Buscar. Trozos de metal y una ganzúa. Shit. Esto es lo bueno. Esto tiene pinta de ser bueno. Trozos de metal.
huesos. Leer. Divisas pilares en el horizonte, creciente, que tiene hacia el cielo la marca de una tumba oculta. Las escaleras del interior conducen a la oscuridad. Antorcha en mano desciende hacia la incertidumbre. Un espanto, sin embargo, busca llegar a un profundo mundo de tesoro. Abandonado por... Vale. Conozco la ubicación aproximada. Si te encargas de la búsqueda, te repartirá. Pone aquí que según esto es escaleras hacia el interior conduce a la oscuridad. Vale, bien. ¿Qué tienes en este cofre tan rico? Rayo del pastor. Una poderosa reliquia capaz de brindar consuelo en medio del caos. Su anterior dueño, las varas pueden lanzar hechizos. ¿Me da algo de metal o no? Vale, esto lo tenemos mirado. Mierda, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado, tú? Será por el... Tiene pinta de va a ser por ahí, ¿eh? ¿Cómo se guardaba? ¿Entiende cómo se guardaba esto? No. Espérate, vamos a ver... ¿Cómo nos ponemos esto en la mano, tú? El arco nos lo vamos a dejar. Pócima de salud. Nos vamos a quitar esto por esto. El agua lo necesitamos, pero bueno, podemos llevar en el inventario. No hace falta que lo llevemos a mano. Resina. Flecha de pedernal. Creo que es lo único que podemos llevar, ¿eh? Venga, vamos a llevar así. Preparar arma a distancia. Lanzar hechizo, cargar. Bola de fuego. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a lanzar una bola de fuego hacia la puerta, va. Hacia ahí. La lanzamos hacia ahí. ¿Solo tiene eso? ¿Tiene alguna opción más? No sé, creo que no, ¿eh? ¿Dónde era el agujero? Aquí, ¿no? Pero no es un agujero como tal. Era como una trampa, yo creo, ¿eh? ¡Ah, mierda, tú! ¡Va mierda, tú! Espérate. Encuentra sobreviviente dormido. No lo hemos encontrado todavía. Vale. Pero vamos mal. No sé que haya que girar aquí. Voy a ir arrancando todo porque la fibra esa y las ramitas valen para hacer flechas. Es con lo que hice antes el arco y tal. Y la verdad es que me ha venido muy bien, así que... Buah, tremendo, tú. Voy a hacer una captura. Voy a hacer una captura aquí, ¿eh? Ahí, perfecto. Sonríe.
Y esa va a ser la captura para el nuevo vídeo. Para el que vais a ver. En el que vais a ver esto. Ahí abajo hay... Hay algo ahí, tú, que no sé si eso es para comer. Un conejo con alas. Vamos a hacer la misión, quizás, o vamos a intentar entrar en el castillo. Si vamos a hacer la misión, que avancemos algo, ¿eh? Necesito comida, ¿eh? Acciones. Usar objetos. Mira cómo sube la comida. No sé a ver cuánto sube. Yo lo estoy cogiendo demasiada altura, ¿eh? Qué guapo. Como si ahí abajo tú... Como sea ahí abajo... Que tiene pinta que va a ser ahí abajo. ¿Cómo hago para bajar ahí, tú? ¿Cómo hago para bajar ahí? Por ahí es como es al contrario, ¿sabes? Pero es que es allá abajo. Tiene que haber alguna forma de bajar. No sé que se baje por el castillo este. ¿Qué ha pasado aquí? Nueva ubicación, añadir los marcadores. Sube de nivel. Sube de nivel. Leer. Estas torres llegan hasta el firmamento y niegan la entrada a todo aquel que no sea digno. Pero nunca lo he visto. Tengo dos teorías. Las torres estas están conectadas entre sí. O son una especie de necrópolis similar a templarios antiguos almacenes. Sea como sea, no puedo entrar. Pisar la placa adornada. No puedo nada. Qué lástima. Saquear. 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 Usar. Creo que hemos cambiado de torre, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Algunas puertas están cerradas, pero podrás abrirlas si encuentras y pulsas el botón correcto. Varita de aprendiz. Aumentar el control de mana. Dispara proyectiles de hielo. Claro que... Oh, mochila llena. ¿Qué dices? Tengo que tirar mierda. Hay que quitar cosas. Micelio. ¿Qué quito tú? Me voy a comer esto. Y me llevo la varita, tú verás si me la llevo.
Intoxicación alimentaria pone. Abrir. Poción de salud. Rayo de hielo, tú. Estoy en el otro lado, no. Creo que he pasado a la otra torre, ¿eh? ¿Cómo se sale de aquí? Pues eso ya... Eso ya... Pues aquí es donde hemos aparecido, ¿no? A ver, vamos a parar un segundito. ¿Qué pasa? ¿Que suena el teléfono? Ah, vale, estamos aquí ya otra vez. A ver por dónde tiramos tú, porque yo aquí no veo puerta. ¿Y qué sentido tiene subir aquí? ¿Qué sentido tiene subir aquí? A no ser que haya que darle... A esto ya lo hemos dado, tú, porque de aquí no puedo saltar, ¿no? Hombre. ¿Para qué? No, no lo voy a intentar. Voy a ver si me traslado al otro lado. Y en el otro lado hay algo, ¿eh? Por aquí es por donde hemos entrado antes. Lo que yo quiero es bajar abajo o subir arriba. Una de estas puertas es la que hemos utilizado. Es que esto es todo igual, ¿eh? ¿Y si tengo que dar toda la vuelta? Para poder bajar abajo. No creo, ¿no? Es que yo creo que por aquí voy al revés. 258. Está reventadísimo. ¿Cómo hago para bajar allá abajo, tú? ¿Esto no tiene un mapa o algo? Como no sea eso, ese interrogante que pone ahí. Es mucha la altura, tú. Es mucha la altura, ¿eh?
Sigue siendo muchísima altura, ¿eh? No, tampoco. Por ahí no puede ser, tú. Entrada oculta. A ver si va a ser yendo aquí, tú. De frente y un poco a la derecha. Entrada oculta ponía. Vale. A ver si va a ser esto lo que decía que tenías que ir bajando. Suena algo, ¿eh? Un gancho. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hostia, tengo aquí el cebollón este. Ah, que no puedo. ¿Qué ha pasado? ¡No! Hostia, menos mal que por lo menos apareces aquí. Vale. Ya sabemos por dónde es. Segundo vídeo. Vamos a dejar aquí. Ya sabemos por dónde es. Voy a investigar un poco por mi cuenta. Y en el tercer vídeo, ya sabiendo lo que hay ahí, vamos a entrar por ese hueco, ¿vale? Lo dejamos aquí. Segundo vídeo de Shrouded. Espero que os haya gustado. Gracias por pasar por el canal y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que es un canal dedicado a juegos de supervivencia y un pelín a juegos que veamos gratis, que llamen un poquito la atención, como este, que no es puramente supervivencia, pero muy entretenido y muy recomendable. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.